Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito con un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el último escenario de la campaña de motivos siniestros, Duende Verde esta vez con Gwen Stacy. Vamos antes de nada a ponernos en situación y leeros el cómic. Tenemos por aquí el último escenario, por fin aparecéis, ya me estaba impacientando, dice Norman Osborn, el Duende Verde. Que te den, Norman. No sabes lo harta que me tienes. Qué falta de respeto. Aunque no me extraña que estéis todos agotados. Llegar hasta mí os habrá costado mucho. Por desgracia para vosotros, esto no ha hecho más que empezar. Tenemos aquí al Duende Verde quitándole el simbionte a Venom. A propósito, debería daros las gracias por devolverme mi experimento. Los trozos que diseccioné no sirven de nada sin el todo. Ya habéis detenido a Osborn antes, pero no tendréis tanta suerte contra Duende Veneno. Vale, pues nos dice, escenario 5, el Duende Veneno, utilizando un dispositivo que ha completado durante vuestra ordalía en el interior del edificio de Oscorp, Norman Osborn ha logrado doblegar por fin al simbionte veneno y ambos se han fusionado en un solo ser. Ahora, este triunvirato terrorífico sobrevuela el cielo de Nueva York, arrojando viscosos trozos de simbionte sobre los desprevenidos transeúntes con el fin de crear el ejército que hasta ahora le había sido denegado. Vale, pues vamos ya con las instrucciones de campaña. Clamor popular, dos contadores, perfidia, campaña de difamación, como siempre, ya nos estamos acostumbrando a estas cosas, esta carta. ¿Qué más? El ataque siniestro, no quedó ningún siniestro en el anterior escenario. Y vamos con las partes de inicio, que nos dicen rápidamente. ¿Podemos escoger una carta? No sé si quedarme, la verdad. No sé si quedarme, porque vamos a tener que poner un plan secundario y no sé si quitármelo de encima y a lo mejor rezar para que tengamos suerte. Por cierto, lo he jugado con los Web Warriors, pero al final tenemos que ir a cartas como difícil de ignorar, ¿vale? He tenido que hacer cambios porque con solo los Web Warriors no nos da gente. Voy a intentar esta, si queda una partida decente, aunque la perdamos, como ya hemos ganado el escenario con Miles y un poco ya podéis ver un poco cómo se, se resuelve todo, pues a lo mejor lo que hago es, creo que me voy a quedar a George, a lo mejor lo que hago es subirla igualmente, ¿vale? Aunque se pierda, veremos a ver cuál es el resultado. Y nada, simplemente lo que sucede es que Duende Veneno no me parece muy exigente, pero sí que es muy exigente con el tema de la amenaza. Entonces, si no llevas justicia, es bastante complicado. Ya veis que con Miles lo ganamos a la primera, pero uff, es demasiada amenaza todo el rato. Entonces, a ver qué tal se nos da con esto que he diseñado. Es la primera vez que voy a jugar con este diseño de deck. Y no sé si cogerme voltereta espectral. Lo que pasa es que no preparamos mesa. No lo preparamos. Pero también es verdad que evitamos que suba la amenaza, ¿no? Quitamos 5 aquí, derrotamos esto. Voy a coger voltereta espectral, gente. Vale, porque es una carta, ¿vale? Que nos deja cogerla y la anotamos para nuestra mano. Luego la mejora, solo hacemos 18 puntos. Es que hemos tenido bastante mala suerte con Gwen, no hemos podido hacer muchos puntos. Entonces nos vamos a quedar en 18, no podemos colocar el helitransporte. Este es un punto bastante clave, yo creo, que sí que pudimos hacer con Miles. Entonces os diría que si no habéis llegado a los 21 puntos mínimo, a lo mejor deberíais rejugar el anterior escenario o lo que necesitarais para poder llegar a estos 21 puntos. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar así. Además hay diferencias entre Miles y este, que eso siempre está guay. Entonces, esto en mejora. En mejorado, nos vamos a coger una carta y creo que ya no hay nada más por aquí que hacer. Podríamos ponerlo de aspecto de ventaja, pero no sé qué me da ponerle cartas de otro aspecto a un deck. No me gusta. Es como que rompes la naturaleza del deck. Sabes que eso en otras circunstancias no lo vas a jugar nunca. Entonces no me gusta. Tecnología de Osborn. Vamos a colocar la que ya estaba. Hay que coger otra. Vamos a tirar un dado por esto. Y es la 5. La 5 es esta. Sí. Vamos a tirar otra vez. La 1. Vamos con el cañón de antebrazo. Las demás se retiran. Y ahora hay que escoger un esbirro. Hay que escoger un plan secundario, que va a ser este y se muestra. Traslada el contador del planeador principal que tenga más amenaza, que es este. Se resuelve su especial, que es sufrir 2 de daño indirecto. Ya me los coloco. Y creo que nada más. Nada más, ya estaría. Hay que poner uno a mayores de amenaza.
y ya estaría todo el medidor de reputación completado. Vale, pues lo vamos a intentar con este deck. Yo os digo, no las tengo todas conmigo, es bastante exigente este escenario a nivel de amenaza y es, bueno, es posible, ¿eh? Es posible, yo creo que es posible con cualquier aspecto, pero bueno, hay que dedicarle horas al diseño de deck, prepararlo bien, ver aún cosas con Gwen que aún no he tenido tiempo de probar, simplemente os estoy trayendo pues una especie de primeras impresiones con cada uno de los escenarios, con cada uno de los héroes, ¿vale? Pero no hemos entrado a estudiar a fondo a los escenarios ni estudiar a fondo a los héroes, ¿vale? Si hay algo que queréis ver, de hecho, he hablado con Pirri acerca de un deck para Gwen Stacy en justicia, creo que él lo va a hacer con justicia. Lo he pensado también en agresividad. Con agresividad tiene algunas cartas muy interesantes, Gwen, pero muy interesantes. Puede ser súper agresiva, pero para este escenario en concreto creo que no le va a dar. Entonces, bueno, vamos a intentarlo con este y a ver qué nos sale. Por lo menos que quede una partida divertida, gente. Este está un poco ahí, mejor. Vale. Vamos a colocar esto, que esté más o menos recto, pero que esté bastante arriba para ganar máximo espacio posible. Y os leo El cielo de Nueva York. Preparación. Pone en juego los planes principales de Lower Manhattan, Midtown Manhattan y Upper Manhattan. Coloca el contador de planeador sobre Midtown. Da la vuelta a esta carta y apártala a un lado. Vale, no lo vamos a apartar porque creo que queda bonito la ilustración con las normas y bueno, básicamente para resumiros, ¿vale? Todo lo que ponga plan principal del villano y demás o estas aceleraciones que tiene el clamor popular, lo que hace es activar el plan principal, pero nosotros todo lo que tenga, o sea, el plan que esté marcado bueno, el rastreador, este, ¿cómo se llama? El planeador, ¿no? El planeador, sí, el planeador del duende. Vale, pues nosotros nos lo vamos a marcar con este dado y nosotros todo lo que ponga plan principal, pues podemos elegir qué plan principal queremos intervenir, pero cuando sea del villano, pues se refiere al que está activo. Básicamente, resumido. Vale. Entonces, creo que ya estaría todo. Vamos a robar. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Uf, George. George, qué bien nos vienes, amigo. Uf, qué guay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, me puedo quedar esta mano, creo. Por uno bajamos a George. Vamos a vincularle una voltereta. Lo vamos a enderezar con la habilidad de Gwen. Nos damos la vuelta. Bueno, estos dos daños, no sé si lo expliqué, ¿no? Es por la especial que hay que resolver por este plan secundario. Hay que resolver esta especial. Vamos a pegar de 2. Derrotamos esto. Jugamos por 2 voltereta. Quitamos 5 un plan, que es este. Derrotamos esto. Nos enderezamos. Quitamos esta amenaza. Vamos a pegar de 3 al duende. Descartamos la primera por esto. No lo aturdimos. Me voy a reservar el recurso doble. Esto, como hemos quitado un esbirro y un plan secundario, quitamos 2 contadores. Se va a la zona de victoria. Vamos a dejar así. Vale, creo que no me estoy saltando nada. Y vamos a robar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Y damos turno. Va una amenaza a Lower Manhattan que nos dice: la zona sur de Manhattan es un hervidero de actividad comercial. La mayoría de sus ciudadanos están tan concentrados en sus finanzas que apenas han reparado en el intento del Duende Veneno por apoderarse de la ciudad. Me sigue saliendo Duende Verde. Vamos a poner uno en Midtown Manhattan que nos dice: los emblemáticos edificios y las concurridas calles de la zona central de Manhattan os impiden seguir con claridad el vuelo zigzagueante de Duende Veneno. Y vamos a poner uno en Upper Manhattan. Los habitantes de la zona norte de Manhattan disfrutan de un día soleado en Central Park y Harlem, sin ser conscientes de que el Duende Veneno planea infestar su comunidad. Es raro que en ningún lado aparezca el tema de cuando se cumpla la amenaza, dale la vuelta a esta carta o algo por el estilo. Es como algo que tienes que intuir tú y no lo ponen ni siquiera en la campaña.
en el texto que hemos leído. Es muy raro, ¿eh? Algunas cosas de este escenario. Vale, ahora le toca a este señor. Hmm, Creo que podemos defendernos. Jugar desafío. Se descarta esta carta, no nos hace daño y nos enderezamos. Entonces, ahora se hace la respuesta obligada, que se traslada esto al que menos amenaza tiene y se ponen dos más. Bueno, podemos elegir, pero la opción de elegir es peor, que nos hace descartar una carta. Y no queremos. Y carta de encuentros, guardia. Ok. Ok. Vale. Vale, pues voy a guardar las ataduras de red aquí. Voy a pegar de 3 al duende verde. Bueno, duende veneno. Descartamos la primera. Tiene aumentos, no lo aturdimos. Vale. Por una voy a bajar difícil de ignorar y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Enderezamos a George y damos turno. Este se va a 3. Este se va a 5. Y este se va a 4. Ah, perdón. No podíamos atacar al duende veneno. Perdón, esto está así. Pues quitaríamos una amenaza pues perfectamente de aquí, que me da igual, porque no quiero pegarle a este. Total, me lo voy a quitar de encima con las ataduras de red. Porque esto tiene guardia, ¿vale? No lo sabía. Bueno, segunda vez que jugamos el escenario, realmente hay cosas que se te escapan muchas veces. No me fijé en lo que descartaba, solo me fijé en que tenía aumentos, entonces no lo aturdíamos. Y entonces, duende veneno está a 3. Vale, nos atacaría, nos vamos a defender. Vamos a jugar desafío. Entonces, esto se descarta. Nosotros nos enderezamos. No nos hace daño. Respuesta obligada. Lo vamos a poner aquí. Le ponemos 2 de amenaza. Se va a 5. Vale. Ahora nos atacaría el esclavo simbiótico. Por 2 vamos a hacer ataduras. Cuando un enemigo va a activarse se anula la activación. Y si es un esbirro le hacemos 4. Que es derrotado. 1, 2, 3 y carta de encuentros. Madre mía, otro bicho de estos. Ok. Ok. Vale. Vamos a... perdón, como no nos ha hecho daño el duende verde, tenemos que activar esto y vamos a quitar una de aquí, por ejemplo. 3 y 1. Vale. Y esto ahora está girado. Creo que lo más útil sería pegar a este tipo. Se va a 3. Por 2 podemos jugar voltereta espectral. Vamos a quitar 5 de aquí. Nos enderezamos, pegamos de 3 al duende verde. Porque este no tiene guardia. Descartamos, lo aturdimos. Y esto lo dejamos con George y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Entonces, uno de amenaza aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Espero no haberme saltado nada.
Duende Veneno nos ataca porque tiene tesón. No cuenta. Nos vamos a agotar. Creo que podemos jugar contra golpe. Bueno, esto es después de que es una respuesta posterior. Es una respuesta posterior. Vamos a defender de 3, ataque de 2. Resuelve capacidad especial del que tenga el planeador, que es este. Coloca una amenaza sobre cada plan. O sea que es una aquí, otra aquí, otra aquí. Vale. Se va a 5. Ok, no nos hace daño. Ahora podemos jugar el contragolpe. Le vamos a hacer 3 daños, se va a 9. Nos enderezamos. Nos ataca el simbionte enloquecido. Ah, no, no podríamos, ¿no? Porque esto es una vez por fase. No, es una vez por fase. Vale, pues no se los voy a hacer entonces, ¿eh? Son 3 menos. Porque se los quiero hacer a este para quitármelo encima. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, nos lo haría él. Ah, pero es lo mismo, joa. Vale, es lo mismo, es lo mismo. Estamos enderezados. Sí, porque tengo que defenderme. O sea que se los voy a hacer igual. Vale, vale. Si los hago, me enderezo, me ataca, me defiendo. Y le pego de 3, cae derrotado. Lo que pasa es que no me defiendo. Y eso me da mal rollo. O sea, no me quedo enderezado, que contra Duende Veneno puede ser bastante preocupante. A ver si no nos hiciera gran cosa ahora. No nos ha hecho daño. Podemos quitar una amenaza de aquí, por ejemplo. Revelamos carta. Cuando se muestre esta carta, el villano te ataca. Ay. No sé si compensa. ¿Hicimos la especial de este tipo? Ya no me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí, que fue colocar una amenaza en cada plan. Pagamos 2, jugamos esta y le hacemos un daño. Y anulamos el cuando se muestre esta carta. La pena es que no nos enderezamos. Vamos a pagar 1 para bajar la electroestática. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si se me ha saltado en algún momento la respuesta obligada, ya lo siento, gente. Es que son demasiadas cosas a tener en cuenta. Demasiados cambios de deck, de Miles, de esta con los Spider Warriors. Ahora con otro tipo de cartas. Es wow. Complicated. Complicated. Vale. Ups. Este se va a 6. Este se va a 6 y este se va a 3. Ahora Duende Veneno nos ataca. Vamos a defendernos. Defendemos de 3, ataque de 2. 2 y 3 son 5. Nos hace 2 daños. 2 daños. No hay manera de quitárnoslos, ¿no? No, vale. 2 daños. Después de que defiendas contra un ataque, hazle un daño a un personaje atacante. Se va ahí. Esto es si no sufrimos daño, o sea que no podemos quitar amenaza. Por 2 podríamos hacer 2 y pasarlo. Vamos a pagar 2. Le hacemos 6. Cae derrotado. Ponemos a Duende Veneno. Fase 2. Dureza. Aturdido. Bueno, solo una ficha aturdido. Sí, ¿no? Estaba a 11. Pagamos 6. Nos enderezamos. Y ahora nos dice que cuando se muestre esta carta se revelen 2 más la que tenemos que sacar. Y además había que hacer
la obligada. Esto se va aquí. Y vamos a elegir colocar 2 de amenaza. Se va a 5. Vale. Y ahora sí. Ahora 2 cartas de encuentro más la del turno. Uf, bastante fastidiadillos, gente. Pues nada, la primera. Simbionte. La segunda. La carta de la campaña. La carta de la campaña. El duende verde era débil y patético, pero nosotros somos más poderosos de lo que él había soñado. Jamás. La carta de la campaña, gente. Y encima el tonto este tiene guardia, tú. Uf. Otro con guardia. Madre mía. Madre mía. Si teníamos pocas oportunidades, ahora menos, ¿eh? Pegamos de 3. Cae derrotado. Pagamos 2. Pegamos de 6. Cae derrotado. Nos enderezamos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pegar de 3, a ver si lo aturdimos. Quitamos el estado duro. Se descarta la primera. Vale, lo aturdimos. Lo aturdimos. Bueno. ¿Y cuánto ha salido de aquí? Patadas han salido 1, 2. Una voltereta. 2 volteretas. ¿Daremos hecho de 18 de daño? Pues no lo sé. No lo creo. Qué mala suerte ha tenido la pobre Gwen Stacy en esta campaña, ¿eh? Robamos 5. Enderezamos. Y a ver qué sale. Por lo menos hemos llegado a fase 2. Ya me siento bastante contento. Hemos tenido mala suerte con el Somos 1. Este evento puede ser interesante. Y patada fantasma. Bueno, veremos a ver. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. El villano no nos puede atacar. Está aturdido. Carta de encuentros. Si Clamor Popular no está en juego, coloca 2 de amenaza en el plan principal, que sería este. Pues ni tan mal, la verdad. Se va a 8. Nos toca. Pegamos de 3. Descartamos carta. Nada. ¿Podríamos? No, no podríamos desvincular esto. Tampoco sé si querríamos. Ahora podríamos pegar de 2. O sea, pegar de 6. Vamos a ir al ataque. Vamos a pagar 1 y 2. Jugamos patada fantasma. Le hacemos 6 daños. Nos enderezamos. Esto lo vamos a dejar con George. Pegamos de 3. Descartamos. Un aturdido. Está a 12. Pero ya han salido todas las patadas. No tenemos más eventos de daño, creo.
Contragolpes solo queda uno. Veremos a ver. Veremos a ver. Vamos a robar 1, 2, 3. Déjame ver una duda que tengo de reglas. No, con las ataduras. Ah, qué pena, no es un evento de defensa. Si no contaría como defensa, yo creo, para el difícil de ignorar. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos enderezamos. Este se va a 8. Este se va a 9. Este se va a 8. 2, 3 por aquí. Vale, creo que tenemos que... Uf, es que pega de demasiado este maldito bicho. 3 y 3 son 6. Nosotros defenderíamos de 5. Nos aturde igualmente. O sea, nos pega, no lo aturdimos con ni un paso atrás. Tenemos que evitarle la activación con ataduras. No, 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 no tenemos el recurso mental. El requisito este, en esta carta, es una auténtica basura, gente. Así os lo digo, ¿eh? Una completa basura. Pero una auténtica basura. Se va a activar el bicho este. Vale, vale. De 6. De 6. Nosotros defendemos de 3. De 4, de 5. Y podemos evitar daño. Pues lo vamos a hacer así. Defendemos. Jugamos desafío. Entonces, esta carta se descarta. ¡Fua! Eran 3 aumentos además. Ojo. Por una, pagamos ni un paso atrás. Entonces, vamos a tener 5 de defensa. 5 de defensa. Está en 6. Entonces, nos haría un daño. Pagamos una. Jugamos cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño. Evitamos 2. Ah, vale, pero hay que pagarlo con... Ah, habría que pagarlo con el desafío. Buah, párate, que liada. Párate. Solo tenemos ese rayo, en serio. Vale, hay que pensar la jugada de otra manera. Bueno, sé que era un aumento de 3. Dejadme pensar un momento esto. Quiero salvarme de esto, gente. Por una habría que pagar esto. Entonces, solo podríamos sumar 5 de defensa. Y evitar 2 son 7. Pero serían 3, 6 más el aumento. Dios, maldita sea. El diseñador que ha inventado esto, el requisito en las ataduras, lo odio ahora mismo. Muchísimo. Muchísimo. Vale, creo que no va a compensar. Quedarme sin... O sea, utilizar el salto con giro. Simplemente... Nah, esto se descarta. Además la vi. Y no quiero... No quiero ventajas. Ahora son 6 de daño. Nosotros defendemos de 3. Ah, vale. No, pero podemos evitar el daño aunque no quitemos amenaza. Vale. Joder, me estaba rayando. Que flipas. Vale. Por una, pagamos esto. Defendemos de 5. Y por una, nos evitamos 2. No nos hace daño. Nosotros nos vamos a enderezar. Vamos a quitar una amenaza. Esto está como el culo, gente. De aquí. Entonces. Esto es interrupción. Vale. Esto es interrupción. Primero van las interrupciones. Hay que aturdirlo. Esto es interrupción.
Todo es interrupción. Vale, y ahora irían las respuestas. Respuesta obligada, colocar esto primero. Y lo vamos a colocar en este y le vamos a dar 2 de amenaza. Se va a 10. Entonces ahora podemos hacer respuesta porque no nos ha hecho daño. Y vamos a quitarlo de aquí. Se queda 9. Joder, va aliada de escenarios, lo juro. Con Gwen es aún peor. Ahora, se va a comer un daño después de que defiendas contra un ataque, inflige un daño al personaje atacante. Entonces se va a 13. Dios mío, me da la sensación que estamos remando para morir en la orilla. Y carta de encuentros, sin cartas en la mano. Vincula esto a tu superhéroe. Cuando tu héroe vaya a atacar, en vez de eso, descarta envuelto en telaraña. Bueno, bueno, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer que seas así de perra, duende del veneno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vencidos por una carta de Spider-Man. Maldita sea. Maldita sea. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tenemos al menos recurso de... Vale, sí. Enderezamos. Este se va a 10 de nuevo. Ah, lo he estado haciendo mal. Porque ahora no te deja esta respuesta. Bueno, ya no lo sé, gente. Porque es en fase 2. Esto no te deja elegir entre colocar amenaza. Entonces tendría que haber colocado uno en todo, creo. Tendría que haber colocado uno en todo en vez de colocar 2 aquí. Ya no lo sé, ¿eh? Ya no lo sé si hice la respuesta como si fuese de la fase 1. Pero bueno, si lo he hecho una vez, pues ya me lo perdonaréis. Hay que acostumbrarse al escenario. 2, 3, 4, 5. Este bicho se quiere atebar, pero está aturdido. Carta de encuentros. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno lo que me faltaba. Bueno lo que me faltaba. Bueno, vamos a intentar pasar de él, a ver si podemos. Y se mezcla. Cuando empiece la fase el villano cura 1 de daño al lagarto. Y mientras investigaba las propiedades regenerativas del ADN del lagarto, Peter Parker ha sufrido un terrible accidente que lo ha transformado a él y a todos los que entran en contacto con su suero en reptiles monstruosos. Vale, habría que hacerle a este señor 5 de daño. Porque está a 13. Si no, ya se empieza a curar y ya es un problema. No sé si vamos a llegar a ver. Creo que no hay daño en la mano. Ahora lo revisamos. Ahora lo revisamos. Vale, sí. Ah, no, pero estamos aturdidos. Vamos a atacar. Nos quitamos esto. Pues no sé, la verdad. Vamos a pagar una. Y 2 para jugar voltereta. 5 aquí. Cae derrotado. Nos enderezamos. Vamos a pegar de 3. No lo aturdimos. No sé si esto lo pague bien del todo, la voltereta.
Tendría que haberme quedado con defensa, pero igualmente no la puedo pagar. Así que nos va a dar un poco igual. Voy a dejarme el ni un paso atrás con George Stacy. Y vamos a dar turno. Robamos una, 2, 3. Y barajamos. Y creo que da igual, ¿no? Perdemos igualmente. Sí, perdemos por plan, gente. Nah, perdemos por plan. De hecho, a ver, vamos a intentarlo de otra manera. Al final, voy a subir esta partida, ¿vale? Voy a subir esta partida, aunque haya algún error, pero voy a subirla. Más o menos se ve el deck, más o menos se ve el escenario. Y no me importa. Esto queda en 5. Que se vaya curando y veremos. A ver, vamos a quitar 5 aquí. Y a ver qué pasa. Quitamos 5 de aquí. Se queda 4. Y eso que siga subiendo. Nos da igual. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a dar turno. Entonces, este se cumpliría cuando se muestre esta carta. Traslada el contador y todas las fichas de aceleración a la que tengan menos amenaza, que es este. Este se quedaría 1 de cumplirse y este se va a 5. Vale, interrupción. Cuando empiece la fase el villano se cura el lagarto, no tiene daño. Cuando empiece la fase el villano cura 1 de daño a cada enemigo. Vale, pues este se va a 15. Ok. Ok, vale. Ahora nos atacaría duende. Creo que lo mejor es anularlo. Por 2. Las ataduras. Lo anulamos. Vamos a hacerlo así. Por 2 pagamos ataduras. Cuando un enemigo vaya a activarse anula esa activación. Ahora nos pega de 3 el lagarto. Me lo voy a comer sin más. No hay mucho que pueda hacer en ese aspecto. Carta de encuentros. No, 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 no. Ah, bueno, nos va a dar un poco igual. Busca George en tu mazo, en tu mano, pila de descartes, apártalo a un lado y vincúlale la obligación. Vale. Vale, nos toca. Nos toca y creo que hemos ganado si no hemos cometido errores muy gordos, la verdad. Por 3 bajamos el billete al multiverso. Vamos a pegar de 3. Veré si lo aturdo. Le pongo una ficha. Hacemos acción, retira el billete al multiverso, descarta tu mano, mezcla tu pila de descartes con tu mazo y roba hasta alcanzar el máximo de tu mano. Prepara todas las cartas de Ghost Spider que controles. Vale, vale, pues vamos a barajar y en principio le habríamos ganado porque ahora pues nos enderezamos y le pegamos de 3, pero tengo miedo de que hay una respuesta obligada. Ah, bueno, pero creo que... Vamos a ver, estaba aquí el plan. En vez de colocar 2, habría que haber colocado 1 de amenaza en cada plan. Creo que si lo hubiésemos hecho tal cual era de riguroso, simplemente en vez de saltar este, creo que hubiese saltado este. No lo sé, la verdad, tengo dudas en eso, ¿eh? Pero bueno. Lo estáis viendo igualmente, es un deck muy complicado de jugar para este escenario, protección. Con los Web Warriors también me fue muy difícil. Y lo que no es un escenario especialmente complicado, Duende Veneno, pero bueno, es casi que te obliga un poco a ir a justicia realmente. Porque es que es demasiada amenaza. Cortamos, enderezamos, robamos 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5. Pegamos de 3 y le haríamos
Son 15, 10... Ah, no, 18, ya lo derrotamos. No sé qué conté mal. Va, pues no sé qué había contado mal. Pues sin más, gente. Ya lo habíamos derrotado. Quiero ver si lo hubiésemos aturdido. La verdad es que no. Pues nada. De aquí no hubiésemos hecho mucho más que poner esto, por ejemplo. No sé. Y jugar esto. Vale, vale. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. La verdad, me he quedado un poco rayado con esa interacción del final, con la segunda habilidad del don de veneno, que igual muchas veces me sucede que me quedo rayado y luego no es tal cual lo pensaba, el error. O sea que bueno, lo dejamos por aquí. Hemos vencido con mis dudas, la verdad, mis reservas. No sé muy bien cómo va el tema. Vamos con el cómic. Otro de las cosas que no me acaba de gustar es que como que hace muy protagonista ahora al final a Miles, y nos quedamos un poco sin ver el post de Gwen, pero os leo igualmente. No seáis muy duros con Eddie Brock, a fin de cuentas nos ha ayudado. Claro, aunque eso no disculpa todo lo que ha hecho. Y Brock querrá recuperar eso. De poco le servirá encerrado. Déjalo en mis manos, chico. Hago muy bien mi trabajo. Además, ya es tarde. ¿Vosotros qué? ¿No tenéis clase mañana? Y bueno, vemos aquí a Miles que vuelve con la familia. Menos mal que has vuelto. Estábamos tan preocupados por ti en español original porque creo que la madre de Miles es latina. Y nada, un poco aquí, hasta aquí la campaña, la verdad. Me ha encantado jugarlo con vosotros. Es la primera experiencia que tenía de una campaña que, que recuperábamos, bueno, que jugábamos el mismo fin de semana que sale. Entonces, bueno, pues muy contento de traerla, súper encantado por los comentarios de todos vosotros. Obviamente ha habido fallos en gran mayoría de los escenarios porque es la primera vez, incluso hay interacciones que entre vosotros y nosotros nos íbamos ayudando porque no se acaban de saber del todo. Más o menos hemos ido resolviendo bastantes dudas. Algo que siempre se me olvida comentaros, y así aprovecho para deciroslo ahora a los que os quedáis, procurad revisar los comentarios, porque a veces me decís, bueno, me hacéis preguntas o sobre, bueno, pues sobre reglas, o me comentáis alguna jugada y tal, y a lo mejor ya está comentada en los comentarios. Entonces, fijaos en eso, porque a veces a mí me da igual repetir y tener que explicar algo varias veces, pero si se dan muchos comentarios, lo que sucede es que luego hay semejante nube de comentarios que si alguien quiere entrar a ver una duda específica, hay tantos comentarios que tarda más. Entonces, si veis que la duda ya está resuelta en alguno de los otros comentarios, yo creo que queda guay, pues simplemente pues, le damos al like o lo que sea y esa duda se entiende que ya está resuelta, ¿no? Y nada, no sé cuántos puntos habríamos hecho, la verdad, supongo que muy pocos. Hay un plan secundario, hay un esbirro, hay un punto de victoria, no hay amenaza, o sea, no hay aceleración, perdón. Amenaza hay un porrón y ningún superhéroe ha sido derrotado, que ya os digo, no sé si sería legal del todo, tendría que revisarla. Bueno, cosas como resumen, porque a lo mejor hay gente que quiere entrar directamente a la de Gwen y no vio la de Miles. Como resumen, no tengo absolutamente ninguna queja con ninguno de los escenarios, me han encantado, incluso Duende Veneno, que es un poco más complicado, y que me da... tengo un poco mis reservas con el tema de que a lo mejor es como demasiado exigente para el resto de aspectos que no sean justicia. Habría que verlo. Pero bueno, me han encantado. No tengo, de verdad, me parece la campaña posiblemente la mejor campaña a nivel de escenarios. De verdad. Hay cosas que comentar de cada uno de ellos, pero voy a hacer un vídeo hablando de la campaña en general, en la que daré mi parecer. Voy a rajar bastante, ya os aviso ahora, porque igualmente que os digo que posiblemente por nivel de escenarios es la más divertida y la mejor, y por también, bueno, a mí me ganan un poco el corazoncito por los personajes que son. También los... Tanto el héroe, Miles Morales, como la heroína son maravillosos. No tengo ninguna pega. Diría que a Gwen lo que le falta es un poco más cartas que hagan interrupción de héroe y respuesta de héroe en otros aspectos, que la gran mayoría están en protección, creo. Había algo en agresividad que estoy mirando, había algo en justicia, pero muy, 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 muy poco. Entonces, bueno, está cojita la pobre hasta que salgan más cartas. Pero me gusta lo que veo. Y donde veo el gran problema de la campaña es en la campaña en sí, ¿vale? La campaña en sí, o sea, por ejemplo, ahora podríamos haber metido 3 cartas de justicia que nos ayudaran a intervenir
pero es que no lo veo, no es algo que me guste. Por ejemplo, podríamos meter la carta esta de justicia que quita 2 de amenaza de un plan y 2 de amenaza de otro, que tiene la ilustración de Miles, y con ese seguramente ya te haces mucho más fácil el escenario. Pero es que no lo veo, gente, no me gusta, porque al final tú este escenario, para cuando te vayas a enfrentar a él, no te va a entrar ese, o sea, no vas a poder jugar con esa mezcla de aspectos. Es verdad que tampoco tendrás que meter más amenaza al principio, ni un plan secundario distinto, pero no sé, son decisiones que a mí no me acaban de convencer, la verdad. Hay otras como también que tengamos que jugar con Venom obligatoriamente, que no me acaban de convencer. Entonces, bueno, le voy a dar una vuelta, voy a reposar la campaña, voy a dejar que pase unos días y tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de coger con tiempo estos héroes y estos escenarios y traerlos. Seguramente hasta me traiga la campaña de nuevo, pero con Peter Parker. En ese caso lo que voy a hacer seguramente es ir escenario por escenario, no vamos a cumplir las reglas de campaña del medidor de reputación que me parecen, pues eso, lo peor de la campaña. Entonces sí que voy a jugar a lo mejor los 5 escenarios, pero sin reglas de campaña con Peter. A lo mejor lo traigo como Web Warrior, no lo sé, lo veré. Y nada, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. De verdad, muy agradecido por toda la comunidad, por todos los comentarios que tengo, tanto en YouTube como en Twitter, como, bueno, en Facebook ando menos atento, así que comparto los vídeos, pero no tengo tiempo para todo. Y nada, hasta aquí, estoy agotado, es tardísimo, va a ser las 2 de la mañana a la hora que acabo este vídeo. Pues eso, he grabado la de Miles, he grabado la de Gwen perdiendo, he grabado ahora la de Gwen, he mirado cambios y tal, se ha publicado la de Miles y nada, voy a terminar ya por aquí. Disculpadme si no tengo toda la energía que suelo tener en otros vídeos o si he tenido algún error. Y nada, vendremos más frescos y vendremos más espabilados y con más ganas para seguir dándole a este hobby que tenemos entre todos y que tanto nos gusta comentar. Y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.